un estado de seguridad mundial. En el día de hoy quiero compartirles, pues una vez me invitaron la profe Angélica y Gabriela, pues yo pensé en la ubicación que tienen ellas geográficamente. Y sabemos que Cuenca está situado geográficamente a un nivel, a una altura sobre el nivel del mar. Y siempre, o por lo general, los deportistas que salen de sus procesos tienden a ser fuertes en las modalidades de fondo. Entonces, a partir de ahí, hemos pensado y hemos hecho una propuesta y es la que le traemos en el día de hoy. Y es que la idea es que si identifiquemos el momento en el cual debemos iniciar ese proceso de fuerza con el futuro fondista. No sé qué otra provincia de altura tengamos donde está Rafael. Eh, y, no recuerdo el nombre de donde está José Sánchez, eh, la ciudad donde está, pero sé que también es de altura. Riobamba, Riobamba. Exacto, Riobamba. Riobamba también es una ciudad de altura, entonces es muy importante que por ahí tienen un audio abierto. Es muy importante que identifiquemos ese momento donde debe iniciar el trabajo de fuerza para el futuro fondista. Les recuerdo, estoy hablando de futuro fondista porque estamos hablando de categoría de iniciación y no sabemos al final qué puede suceder con el deportista, si va a ser fuerte en la modalidad de velocidad o fuerte en la modalidad de fondo. Pero lo que sí va a ser muy importante es que si este trabajo inicia en las edades sensibles, la optimización del trabajo que iniciemos va a ser mejor en cada cualidad física. Ok, entonces yo le voy a compartir mi pantalla para iniciar nuestra conferencia. También quería decirle que en una primera parte de la conferencia vamos a hablar de la metodología de la planificación, porque es bueno hablar de las corrientes del entrenamiento antes de hablar de un proceso de programación o planificación a largo plazo. Otra parte que vamos a tocar es el perfil del patinador de fondo, eh, apoyados en la metodología de la resistencia, y de ahí nosotros determinaremos las cualidades físicas a trabajar en su momento. Vamos a entrar en materia y les comparto mi pantalla y me avisan si desde la iniciación. O sea, la idea es que se identifiquen los momentos idóneos para realizar esta integración del proceso de la fuerza. Bueno, les quería compartir esta imagen que es una prueba de fondo donde vemos que hay presencia de lluvia, que es algo que quiero que tengan presente, que la lluvia es un aspecto que no hemos podido controlar dentro del proceso de planificación, pero que no lo podemos dejar por fuera. Ok, seguimos. Consideraciones generales sobre la planificación del entrenamiento contemporáneo. Para nosotros hablar de una planificación del entrenamiento contemporáneo, no podemos olvidarnos de la planificación tradicional. O sea, ustedes saben que el proceso de entrenamiento ha estado dividido en dos corrientes, por decirlo así, la clásica o tradicional y la contemporánea. Para... Por favor, les pido a todos me ayuden con los apagando los micrófonos. Si no, no podemos continuar. Ok, ¿seguimos? Sí, profe, gracias. Ok, entonces les hablaba de que dentro del proceso de entrenamiento en su historia, antes hemos tenido dos corrientes de planificación o dos procesos de planificación, que es la planificación clásica, que es la que habla de tres periodos, que es el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el periodo transitorio, y que este periodo preparatorio se divide en etapa general, en etapa especial,
y que el periodo competitivo se divide en transitorio y competencia, y el periodo de transición, que es el descanso. Algo fundamental en esta periodización clásica era que el número de competencias era muy bajo, o por no decir que tenían una sola competencia importante, y que toda esa planificación que se realizaba con, con ese método, o que se sigue realizando con ese método, siempre buscaba que el deportista tuviera una forma deportiva dentro de su macrociclo. A diferencia de la planificación contemporánea, y ustedes se han dado cuenta que el número de competencias a nivel mundial en todos los deportes ha incrementado, esto ha obligado que las disciplinas implementen nuevos procesos de entrenamiento, investiguen y creen nuevos macros especiales para cada disciplina. Si nosotros a nivel de selecciones tenemos un espacio de tiempo de 2 meses, y los deportistas que están en ese proceso de clasificación inician en enero, de una vez están entrando con su preparación especial. A diferencia de la planificación clásica, que tenían un periodo preparatorio que duraba 2 meses, y podríamos decir que esa etapa general, los patinadores no patinaban, por decirlo así, siempre o trotaban, o nadaban, o montaban bicicleta, pero no era una presión por patinar, a diferencia de esta era contemporánea, de que si la planificación inicia el 2 de enero, pues el 2 de febrero ya tienen competencia. Entonces, esto es lo que nos obliga a cambiar las nuevas programaciones dentro de nuestro entrenamiento. ¿Ok? Y esto es lo que hace la diferencia entre una corriente y otra. Entonces, las primicias de la planificación contemporánea son en la especialidad del entrenamiento, la adaptación a largo plazo de las cargas de entrenamiento y el método concentrado de cargas selectivas. Me explico y repito, cuando hablamos de la especialización del entrenamiento, quiere decir que nosotros todo nuestro ritmo, toda nuestra preparación la basamos en el implemento. Siempre, desde que inicia la temporada, no esperamos a que termine ese famoso periodo preparatorio, sino que de una vez se está patinando. ¿Ya? Y eso obliga a que creemos una forma específica de entrenamiento en nuestro deporte. Y les recuerdo, anteriormente, cuando se estaba en una etapa general, solo se trotaba, se caminaba, se montaba bici, se iba a la piscina. Estos son los elementos que han cambiado con respecto al entrenamiento contemporáneo. Con respecto a la adaptación a largo plazo de las cargas, nosotros decíamos anteriormente que ese periodo competitivo que tiene la planificación tradicional, cuando hablamos de las cargas específicas, solo eran 6 o 8 semanas máximo de entrenamiento competitivo especial. Y eso permitía que el patinador o que el deportista adquiriera una forma deportiva corta, por decirlo así, una forma deportiva corta, una forma que no le duraba mucho tiempo, porque su preparación también fue tomada en un periodo corto de tiempo. A diferencia de la planificación contemporánea, como desde un principio de que inicia la temporada empezamos a utilizar el implemento, estos estímulos de carga son más especiales. Entonces, observemos acá. Nosotros tenemos que una adaptación a largo plazo a largo plazo de la carga mantiene dentro de un microciclo muchas sesiones intensas, y dentro de la planificación tradicional, que es un estímulo de corta duración, podemos observar que es el microciclo que tienen a la derecha de su pantalla, solo un estímulo. Vamos ubicándonos en la pantalla. Entonces tenemos que en la planificación tradicional o de corta duración, o una adaptación de corta duración, observamos que tenemos cargas en el microciclo. Por lo menos el lunes inicia con una carga media, el martes con una carga importante, pero enseguida el miércoles hay una carga ligera, o sea, una carga de descanso.
y podemos observar que dentro de ese microciclo solo tenía una semana con una intensidad submáxima. A diferencia de la planificación contemporánea, que es la adaptación a los estímulos de carga a largo plazo, podemos observar que teníamos hasta 6 sesiones de desarrollo en un solo microciclo, ¿ya? Teníamos una carga importante que eran cargas entre el 80 y 90%. Al día siguiente teníamos una carga submáxima y al tercer día teníamos una carga máxima, luego una sesión de descanso. Y nuevamente el microciclo continuaba con esa, o continúa con ese estímulo de carga hacia arriba. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué nos permite una corriente y otra? Que mientras las cargas en la planificación contemporánea eran diluidas, o sea, mientras venía un proceso de carga intensa en un tiempo, enseguida se presentaban 2 sesiones de alivio y el siguiente estímulo fuerte se podía presentar al tercer o cuarto día. Mientras que en la planificación actual tenemos cargas intensas día tras día. ¿Por qué? Porque nos amerita el clasificar a un selectivo, ganar puntos en una competencia, porque tenemos mayor número de competencias una tras otra, y eso hace de que el número de sesiones intensas aumente dentro del microciclo. Claro está, muchachos, que nosotros aquí podemos tener una gran diferencia, que esta adaptación o este tipo de estímulo se le van a aplicar solo a deportistas de élite, o sea, solo deportistas que están maduros, por decirlo así, y que dejemos la planificación tradicional para los deportistas que están iniciando, ¿ya? Un deportista que inicia debe iniciar con ese ejemplo que tenemos de planificación tradicional. Ok, el tercer punto que tenemos dentro de la planificación contemporánea es la concentración selectiva de las cargas. Ya les había dicho que dentro de la planificación tradicional los estímulos de carga eran diluidos, o sea, no estaban concentrados, no estaban seguidos, por decirlo así. Era de pronto lunes 85, martes otra vez se le bajaba, miércoles otra vez una carga importante y hasta el viernes otra vez se apretaba. Pero en esta planificación contemporánea, las cargas intensas son continuas. Entonces, ¿por qué es concentración selectiva de las cargas? ¿Por qué se hacen cargas selectivas? Porque a diferencia de la otra planificación, dentro de la planificación contemporánea solo se eligen 2 objetivos o 2 capacidades. Y el resto del tiempo se distribuye en técnica o cualquier otro objetivo que tenga pendiente el entrenador por mejorar en ese espacio. Y esos 2 objetivos o 2 cualidades se dice que está ocupando entre el 70 y el 80% del volumen de ese microciclo. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al ejemplo que tenemos de un método de concentración selectiva de las cargas, podemos observar que en este microciclo solo hay 2 o 3 corrientes, por decirlo así, o 2 objetivos que son la fuerza máxima y el trabajo aeróbico medio. Entonces, podemos observar que en la primera sesión del lunes tenemos un entrenamiento de fuerza máxima sobre niveles del 95% hacia adelante. Y que la segunda sesión de ese mismo día, que es un aeróbico medio, cuando le hablo de aeróbico medio, quiere decir que el tiempo de entrenamiento está entre 10 y 25 minutos de carga efectiva, por decirlo así, de carga continua. Y cuando hablamos de aeróbico ligero, quiere decir que el trabajo va a estar hasta 50 minutos. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que estamos entrenando aeróbico medio y que vamos a hacer una carga submáxima, estamos diciendo que estamos estimulando este método casi hasta un 20 o 23 minutos porque no se completa en su totalidad. Entonces podemos ver que el lunes utilizamos fuerza máxima con una carga máxima y el martes hicimos también un trabajo
máximo con Gaby. ¿Quién está por ahí? ¿Hay alguien por ahí? Si alguien está, tengan cuidado, yo estoy procurando todo el tiempo que estemos en silencio, pero hay personas que quitan el silencio de sus micrófonos y es muy difícil poder comunicarnos así. Entonces, por favor, yo voy a tener que sacarles de la conferencia quienes estén activando el micrófono porque es imposible podernos comunicar así. Disculpas, profe. Ok. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, la diferencia de esta concentración selectiva, se hace obvio que es una concentración selectiva de las cargas porque siempre cubre dos objetivos, ya eso se los había dicho. En este caso teníamos la fuerza máxima y un entrenamiento aeróbico medio dentro de ese mismo microciclo. Entonces podemos observar que el nivel de carga que tiene este microciclo, que es un microciclo de impacto que le estoy mostrando en ejemplo, no se baja del 80%. Entonces tenemos que la primera sesión, los primeros 2 días son intensidad máxima en la sesión 1 y una intensidad entre el 85 y el 90% en la sesión 2, siempre cambiando el estímulo o la dirección o el objetivo del sistema que se está manejando. Y al segundo día otra vez tenemos un comportamiento con una carga máxima y en la mañana y en la sesión de la tarde. Entonces, en resumen, la planificación contemporánea nos habla de 3 primicias, independiente del modelo o macrociclo que ustedes elijan. Dentro de la planificación contemporánea existen muchos macrociclos, como son el método ATR, el macrociclo integrado, las cargas altas de Techini. Entonces, independientemente del macro que se haya elegido, estas 3 primicias siempre van a estar presentes. Que se las repito, son la especialización del entrenamiento, la adaptación a largo plazo de las cargas de entrenamiento y el método de la concentración selectiva de las cargas. Ya sabemos por qué las cargas son selectivas y por qué son diluidas, porque es selectiva porque se eligen pocos objetivos, máximo 2. En mi experiencia, me quedo con el macrociclo integrado, que es un macrociclo que utiliza cargas acentuadas, no son cargas totalmente concentradas. Me identifico más con esa metodología contemporánea, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Con esto damos por terminado esta primera parte, que es la de las consideraciones generales del entrenamiento contemporáneo. Y con esto entramos a nuestra especialidad de patinaje de carrera. Ok, entonces, ubicándonos en las características de las pruebas de fondo en patinaje, podemos decir que las pruebas de patinaje las dividimos en pruebas a ritmo y pruebas a cambios de ritmo. O sea, cuando hablamos de una prueba a ritmo, decimos que es una prueba que se puede definir en la última vuelta o en las 2 últimas vueltas antes de terminar la competencia, o las pruebas a cambios de ritmo, que son esas pruebas que tienen más presencia de componente anaeróbico desde el comienzo de esa prueba. Nosotros sabemos que si estamos corriendo una prueba de eliminación y usted tiene una muy buena ubicación, el desgaste es totalmente diferente, es totalmente diferente si se utiliza una táctica de carrera donde sea gastar lo menos posible y esperar el último momento para hacer una buena aceleración. Entonces, ubicándonos en los patinadores, podemos decir que los patinadores para que nos pueden participar en las pruebas a ritmo son esos patinadores que tienen un pico de velocidad final alto, ¿ya? Que tienen tienen una alta velocidad lanzada o tienen un buen remate, para hablarlo castizamente, tienen un buen remate. Ese tipo de corredores los podemos ubicar tácticamente que participen en las pruebas de eliminación, inclusive hasta en las pruebas de relevo, porque es un ritmo que se mantiene y pueden hacer una última aceleración.
En cambio, los patinadores a cambio de ritmo, como tiene ese componente anaeróbico desde el principio, son pruebas que se determinan por aceleraciones desde que inicia la prueba, dependiendo de la táctica que realice el entrenador. Y que vamos a tener o vamos a necesitar ese tipo de patinadores que tienen pues una capacidad y su componente anaeróbico muy alto. Entonces, partiendo de este hecho, de este comportamiento de las pruebas en patinaje, ahora ubicándonos en la metodología de la resistencia, en base a la estructura de competencia, cuando les hablo de la estructura de competencia, les hablo del tiempo que dura la prueba, ¿ya? Entonces, la resistencia, dependiendo del tiempo que dura la prueba, como tal, hace una división. Entonces, esa división es resistencia de duración corta, resistencia de duración media y resistencia de duración larga. Y que la resistencia de duración larga se divide en tres: resistencia de duración larga 1, resistencia de duración larga 2 y resistencia de duración larga 3. Entonces, si nosotros revisamos los límites temporales de la resistencia de duración media, estamos viendo que son pruebas que inician de la resistencia de duración corta. Tenemos porque son pruebas que inician desde los 35 segundos hasta los 120, 130, hasta los 120 segundos. Y que la resistencia de duración media se ubica desde los 2 minutos hasta antes de los 10 minutos. Entonces, la resistencia o las pruebas de resistencia en patinaje, incluyendo el cambio que tuvimos en el último mundial, que fue la eliminación, que pasó de una distancia de 15 kilómetros a 10 kilómetros en la pista, tiene una duración de 15 minutos, la prueba en pista, y que la prueba más larga en ruta, sacando la maratón, dura 22, 23 minutos, que es la eliminación de 15 kilómetros. Entonces, atendiendo a estos parámetros, podemos decir que la estructura de rendimiento de las pruebas en patinaje están ubicadas en la resistencia de duración larga 1. ¿Por qué? Por los límites temporales. Ya miramos que los límites temporales de la resistencia de duración larga 1 están dentro de los 10 en patinaje, están entre los 14 y los 24 minutos. Entonces, para su entrenamiento, ubicamos las pruebas de patinaje en la resistencia de duración larga 1. Incluso para la planificación, todos los métodos que utilicemos deben estar inmersos en ese tipo de resistencia, en la resistencia de duración larga 1. Entonces, ya sabiendo de que nuestras pruebas de patinaje se comportan dentro de este nivel o dentro de este tiempo o estructura de carga, sabemos que en nuestra planificación para las pruebas de patinaje tenemos que tener como base la resistencia de duración larga 1. Entonces, duración larga 1. ¿Por qué son factores decisivos? Porque son los factores que orientan la carga de entrenamiento. Son los factores que van a orientar los métodos, los contenidos. Entonces, por eso se vuelven en factores decisivos del rendimiento. Entonces, esos factores decisivos, tenemos la capacidad aeróbica, tenemos el nivel de umbral aeróbico, la tolerancia al lactato y los niveles de glucógeno, perdón. Entonces, si nos ubicamos en el primer factor, que es la capacidad aeróbica,
todos sabemos que la capacidad aeróbica es la habilidad que tiene la persona para tomar energía a través del sistema de oxigenación o de oxidación, perdón. Entonces, esta capacidad aeróbica se convierte en un factor decisivo porque las pruebas de patinaje se cubren entre un 70% con este tipo de energía y que el otro 20 o 25% lo cubrimos con el mecanismo anaeróbico, ¿ya? ¿Por qué 20 y 25% se cubre con el mecanismo anaeróbico? Por las aceleraciones, por los cambios de ritmo que se nos presentan durante esta competencia. Entonces, se hace fundamental que dentro de nuestra planificación, para las pruebas de resistencia en patinaje, esté como fundamental el entrenamiento de la capacidad aeróbica. Ok, el umbral anaeróbico. Todos sabemos que el umbral es como el momento, es como el punto donde el organismo tiene un estado estable. Entonces, el umbral anaeróbico es el punto donde el organismo entrena en condiciones anaeróbicas en un estado estable. ¿Ok? Entonces, decimos que el umbral anaeróbico, la intensidad que maneja el sujeto puede mantenerse en unas condiciones fisiológicas estables. Pero este umbral anaeróbico es como el punto crítico o el punto de partida porque es el momento cuando se están utilizando cuando estamos utilizando esta vía de energía, sabemos que hay presencia de ácido láctico también. Entonces ahí, en la utilización de este nivel o el desplazamiento de este nivel de umbral anaeróbico, nos va a permitir a nosotros soportar más o menos intensidades. Hablándolo castizamente, este umbral anaeróbico es el que nos va a determinar qué intensidad puedo soportar en este límite durante la prueba. Entonces, el objetivo de nosotros como entrenadores es desplazar ese umbral anaeróbico hacia arriba. Ya se dice que el umbral anaeróbico se sitúa casi en el 80% del VO2 máximo. Entonces, cuando nosotros estamos en una prueba de patinaje y las pistas son rápidas, es lógico que si la pista es rápida, nos va a permitir hacer movimientos más rápidos. Entonces, por esto, estos movimientos más rápidos nos cambian automáticamente el sistema de energía que está utilizando. Al aparecer la glucólisis, inmediatamente aparece el ácido láctico a uno u otro nivel, independientemente de la intensidad que se está utilizando. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros ubiquemos este nivel de umbral para así poner el objetivo que vamos a alcanzar en nuestra planificación. Pero es claro, nosotros como entrenadores no tenemos la capacidad de medir el umbral anaeróbico todos los días, ni el consumo máximo de oxígeno. Sabemos que estos factores de rendimiento son controlados a nivel de laboratorio, pero es importante que nosotros por lo menos a principio de temporada tengamos una evaluación de estos parámetros para poder saber hacia dónde va el objetivo de determinada carga. Entonces, cuando hablamos del otro factor decisivo que es la tolerancia o acidez frente a valores de lactato mediano, es porque llega un momento de la prueba en patinaje que el organismo, y más al final, el organismo ya no puede seguir llenando sus reservas energéticas a través del sistema aerobio. Entonces pasa automáticamente a cubrir esa deuda, la cubre el sistema glicolítico. Entonces se dice de que cuando nosotros estamos en las pruebas de resistencia de duración larga, los niveles de lactato llegan entre 10 y 14 milimoles máximo. Y un deportista soportar 7 milimoles ya es bastante. Entonces, por algunos estudios está demostrado que cuando un patinador o un velocista
realiza un sprint, se le añade 3 o 5 milimoles más por ese desgasto de energía. Entonces termina el competidor entre 14 y 15 milimoles dentro de esa competencia. Entonces, ¿por qué se habla de la importancia por decirlo así, de los carbohidratos? Es por lo que le dije, llega un momento o hay un factor que inhibe esa producción de energía aeróbica, y inmediatamente hace presencia los depósitos o el sistema glucolítico. Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Por qué se dice que el glucógeno pasa a ser principal? Porque hay una condición antilipolítica, que el mismo lactato es el que evita de que a la célula nos llegue energía a través del sistema aerobio. Y enseguida utilizamos la energía por este sistema que le estoy diciendo, que es el glucolítico, que tiene como base el glucógeno. Por eso es que este se hace importante al final de esa prueba. Y se dice que uno de los objetivos del entrenamiento es tener lo más reservado esos niveles de glucógeno hasta el final de la prueba. Entonces, como un dato general para compartir con ustedes, es que la energía de los alimentos se mide en julios o en calorías, y que una caloría es igual a 4 a 18 julios. ¿Ok? Entonces, partiendo de ese dato, y partiendo que la carga intensiva que requiere este nivel de intensidad está entre 400 a 700 kilocalorías, eso viene siendo de 1680 a 3100 kilojulios, se nota que no se exige al máximo todos los depósitos de glucógeno que puede tener un deportista. Por eso que se habla de niveles de medios de lactato. Y que la reserva de glucógeno permite proveer alrededor de 2000 kilocalorías por energía, igual a 8000 kilojulios. Si lo comparamos con el gasto que tiene la resistencia a duración larga, que dice que son 3150 durante una prueba, nos podemos verificar que esta prueba no vacía todos los depósitos de glucógeno que tiene un deportista bien entrenado. Entonces, como resumen de esta parte metodológica de la resistencia de duración larga 1, tenemos que los límites, los factores decisivos para el rendimiento de la resistencia de duración larga 1 es la capacidad aeróbica, el nivel de umbral aeróbico, la tolerancia a valores medios de lactato y los depósitos de glucógeno. Entonces, cuando nosotros vamos a estructurar un plan de entrenamiento, estos factores decisivos son los que nos van a permitir elegir los métodos de entrenamiento, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a iniciar la pretemporada, podemos elegir el método continuo variable como un método para mejorar la capacidad aeróbica. Pero si ya estamos un poquito más específicos, podemos elegir el método continuo intensivo y estamos dentro de esta capacidad aeróbica. Por eso que estos factores decisivos son los que nos orientan los métodos que nosotros vamos a elegir dentro de nuestra planificación. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Todo está bien? Vamos bien. Ok. Bueno, entonces, entrando un poco en materia, que ya hablamos de la parte de la resistencia de un fondista, ya hablamos de la importancia o de los factores decisivos para lograr un buen rendimiento en el fondista. Ahora vamos a identificar cuál es el momento para iniciar un entrenamiento de la fuerza en una fase inicial del entrenamiento. Entonces, para ubicarnos en ese aspecto, seguro que en el día de ayer, no sé si en la conferencia que tocaron un tema que es la fase sensible. La fase sensible, sabemos que es el intervalo de tiempo
que nosotros debemos utilizar para iniciar el desarrollo de una cualidad física, ¿ya? Muchos hablan de que no hay un momento exacto, como para iniciar el desarrollo de una cualidad física, pero sí, por la maduración del organismo podemos determinar que sí hay fases sensibles para la velocidad, que sí hay fases sensibles para la fuerza. Entonces, ubicándonos en lo que, en el principio de nuestra conferencia, que es la fase de iniciación de la fuerza y de la velocidad, en esta primera parte nos vamos a ocupar de la maduración del cerebro. ¿Ok? ¿Sí? En este gráfico tenemos, no sé si se alcanza a ver ahí bien, Gabriela, el gráfico. Bueno, Sí, bueno, sí, si no, profe, está correcto, está ok, bien. bien. Entonces, si nos apoyamos en este gráfico, que es un gráfico de proceso de maduración de las estructuras de los órganos a diferentes edades, podemos ver que tenemos la maduración del sistema nervioso, los órganos sexuales, la maduración de los músculos y los huesos. Entonces, importante en esta gráfica es que podemos observar que desde el nacimiento hasta la edad de los 6 años, el cerebro está presentando, una maduración o un crecimiento o desarrollo entre un 85 y un 90% de su crecimiento total. O sea que el niño hasta los 6 años ya tiene más o menos el 85 comparado con el que logra el adulto. Entonces, estos son momentos donde van a haber cambios muy importantes, como cuáles, el alcance del alto grado de la sustancia blanca. O sea, es importante que la sustancia blanca alcance un alto grado de mielinización. Grábense esta palabra porque es muy importante, o este concepto, mielinización. ¿Qué es la mielinización? Es el recubrimiento de las conexiones nerviosas entre una neurona con una membrana especial que permite la transmisión de los impulsos nerviosos. Ok, así ya sabemos que en este momento de los 6 años, las células del niño están aptas para recibir un impacto o un estímulo unas con otras. Podemos decir que este proceso de mielinización va a afectar activamente cómo aprende y cómo funciona el cerebro. Entonces, si en esta fase de los 6 años ya estamos claros que el cerebro aprende y que su nivel de impacto o respuesta a los estímulos ya es positiva, nos encontramos en el primer proceso informativo del aprendizaje. O sea, ¿qué quiere decir? Ya, vuelvo y repito, afectando activamente cómo aprende y funciona el cerebro. Si ya el proceso de mielinización tiene un cerebro que está afectado y lo deja completamente en un proceso de aprendizaje, que es el momento informativo, es el momento en que hay que empezar a incluir esa información en el niño. Entonces podemos ver todas las técnicas básicas que va a necesitar durante todo su proceso de entrenamiento. Entonces, hablando de la fuerza, este es el momento donde a los niños hay que enseñarles los movimientos olímpicos. ¿Por qué? Porque es el momento donde se abre todo ese proceso de aprendizaje, todas las técnicas básicas de patinaje. Desde aquí inicia todo ese proceso de aprendizaje. Incluso algunos ejercicios auxiliares. Nosotros podemos ver que incluso los niños, como no lo practican o no lo ejecutan, se pierden. Vuelvo y repito, si ya sabemos que a los 6 años el cerebro logró un grado de maduración o desarrollo en comparación con el adulto entre el 85%, determinamos que este es el primer momento para enseñar las técnicas básicas, movimientos olímpicos, movimientos auxiliares, todas las técnicas
que necesitan el entrenamiento dependiendo del deporte donde estén. Sin entrar en una formación unilateral. Eso sí tenemos que tenerlo básico. Entonces, si nosotros sabemos que los niños tienen un momento de información donde aprenden, pues lo ideal es que lo utilicemos. Y si nosotros estamos pensando en un futuro patinador, sabiendo de que tenemos al frente 50 niños y no sabemos quién es fondista ni quién es velocista, a nosotros nos corresponde enseñarles lo que se va a necesitar en el futuro entrenamiento en ese momento, para que el proceso en edad adulta sea mucho más fácil. Entonces, ¿a quiénes no se le han presentado en el gimnasio niños de 11 o 12 años que no saben hacer sentadillas? Que la cuclilla es un movimiento que se está haciendo desde las edades tempranas, desde edades tempranas en el colegio, en la casa. Entonces, es importante de que esta fase con este periodo ya bien desarrollado, el proceso de mielinización, nosotros empezamos a incluir esa enseñanza de esos movimientos. Para enseñar los movimientos olímpicos no podemos esperar que el deportista tenga 11, 12, 13 años. Es ahí, en los 7, en los 8, en esa edad, desde los 6, es que nosotros hacemos el esfuerzo de enseñar la técnica. Ojo, la técnica. Estamos hablando de las técnicas de movimiento. El concepto queda muy claro. ¿Es el proceso o es la primera vinculación que hacemos del entrenamiento de la fuerza en el proceso? ¿Cómo? Enseñando la técnica básica. En esta edad, porque el cerebro ya está listo para aprender en esta edad. Repito, ¿quién no se ha encontrado con personas que de pronto, adultos que no aprendieron a montar bicicleta? Porque en su momento indicado no se les enseñó y después ellos no practicaron. O quienes en el gimnasio no se le han presentado deportistas que no saben hacer una sentadilla. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Esto es o no es una sentadilla profunda? La imagen que tenemos al frente. Sí, profe. Claro, es una sentadilla. Entonces sabemos que el niño ya viene con la sentadilla incluida, por decirlo así. Y si, bueno, y si ese pañal está sucio, entonces es una sentadilla con carga. Pero, ¿qué es la importancia de esto? Que nosotros, a partir de esta edad, tenemos la facilidad para aprender una serie de movimientos que no la tenemos después. Por eso se habla de una fase sensible. Y que si el entrenador dentro de ese proceso no las estimula o no tiene una enseñanza activa, esa práctica o esa enseñanza activa durante la práctica, el niño no va a tener una experiencia y no va a grabar eso dentro de su sistema motor. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el paradigma de la estimulación o la edad donde debe iniciar el proceso de enseñanza de la fuerza, nos vamos a ubicar ahora en una parte que es el incremento de las unidades motoras. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos dentro de los procesos de planificación, todos ustedes saben, por ejemplo, si nos ubicamos en el proceso de desarrollo muscular, sabemos que el músculo que activa mayor unidad de motoras es el músculo que se contrae mucho más rápido y es un músculo mucho más fuerte. Entonces, otro proceso de vinculación es hacer todo tipo de movimiento explosivo dentro de nuestro proceso de enseñanza para que ese músculo sea capaz de generar tensión o de reclutar unidades motoras. Esta es la base del entrenamiento de la fuerza máxima, muchachos. La base del entrenamiento de la fuerza máxima en un futuro es que el músculo reclute el mayor número de unidades motoras posible. Que eso le va a permitir tener una coordinación intra o intramuscular. Entonces, si nos ubicamos en el niño, nosotros sabemos que el niño no produce estrógeno. Entonces, como no produce estrógeno, o no tiene unos niveles altos de estrógeno, no podemos decir que el niño va a desarrollar una fuerza como la desarrolla el adulto. Ustedes saben que cuando el adulto desarrolla la fuerza, tiene unos cambios morfológicos, como son
el crecimiento de sus músculos, su mejora en los niveles de fuerza. Entonces, los niños mejoran la fuerza a través de las adaptaciones neurales. ¿Y qué es eso? Es el reclutamiento o el incremento de las unidades motoras activas. Y con esto, el niño mejora su coordinación y sincronización muscular. Y ahí mejora la fuerza. ¿Ok? En ese momento que es capaz de activar su mayor número de neuronas, va a mejorar su coordinación y su sincronización muscular. Ahí estamos diciendo que el niño mejoró su fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el niño no aumenta la fuerza, sus músculos no crecen y nosotros no vemos ese desplazamiento o esa presencia de fuerza como la tienen los mayores. Entonces, el niño incrementa su fuerza a través de las adaptaciones neurales que se basan en el incremento de las unidades motoras activas. Ok. Entonces, si ya sabemos que el niño mejora su fuerza es de este tipo, entonces nos vamos a ir a ciertos parámetros específicos que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro proceso de formación para hacerle la tarea más fácil más adelante a ese fondista que va a necesitar la velocidad final, o a ese fondista que va a necesitar estar acelerando durante las pruebas. Entonces, el número, estamos hablando de que para tener una mayor tensión hay que reclutar un mayor número de fibras. Ok, entonces, pero el número de fibra muscular que una neurona puede activar va entre unas pocas a unas 200. Entonces, si una neurona es capaz de activar 200 fibras o ninguna, entonces es lo que podemos notar en algunos sistemas que dicen, ese muchacho es lento, que siempre no acelera, que es que no. Entonces la idea no es esperar que nos resulte una persona lenta, sino que nosotros garanticemos que en un futuro, que eso lo voy a hablar más adelante, sea un poco más rápido, que nosotros le brindemos esa oportunidad. Entonces, la variación en el número de fibras musculares estimuladas y la frecuencia de estimulación determina la fuerza de contracción muscular, y eso se lo había dicho antes. ¿Ya? Entonces, dice, las variaciones en el número de fibras musculares estimuladas y la frecuencia de su estímulo, o sea, por eso decíamos, y ahora voy a mostrar, de que muchas de las escuelas básicas, porque me habla de la variación en el número de fibras estimuladas y la frecuencia en que se estimulan. Entonces, eso yo me ubico en la parte de tu escuela de formación, y vamos a tener más adelante que hay patinadores que sus procesos de iniciación fueron en deportes rápidos o con mucho cambio de dirección, como es el hockey. Ya más adelante les voy a mostrar, sabemos que Ecuador, en Colombia hay el mismo Jack Hedrick, por decirlo, tiene su base en el hockey. Alex Afonso Pujabante Jr., por ahí debemos tener papá escuchando la conferencia. El mismo David Sarmiento, dentro de Ecuador, se dice que él hizo su proceso de iniciación en el hockey. O sea, eso nos está mostrando de que desde un momento él estuvo en esa activación, estuvo en ese estímulo de velocidad. Nosotros podemos decir que nuestra escuela, nosotros hacemos velocidad. Recuérdense que yo estoy apoyándome para la zona de las provincias que está en altura, muchachos, no se lo olvide eso. Otro aspecto es que a medida que aumenta el número de fibras musculares estimuladas y la frecuencia de estimulación, aumenta también la fuerza de contracción. Bueno, la fuerza de contracción, aumentar la fuerza de concentración, aumenta la tensión, mayor fuerza. Entonces, y ya sabemos que para mejorar un futuro patinador, debemos tener muy en cuenta dentro de nuestro programa de entrenamiento este proceso de enseñanza de los movimientos olímpicos a edades tempranas, y no esperar a ser adulto o esperar tener 14 años
para iniciar su aprendizaje. Es como empezar de cero nuevamente y estamos seguros de que ese aprendizaje de ese niño a esa edad no va a ser el mismo que cuando lo aprenda en su fase sensible. Ok, entonces partiendo de lo que habíamos hablado y de las características de la resistencia, ahora vamos a hablar de fondista de élite, ¿ok? Y de su perfil funcional. Anteriormente había mencionado de que la capacidad aeróbica participaba en las pruebas de fondo de patinaje hasta un 70%. Entonces, podemos observar que un patinador de élite tiene entre el 60 y el 70% de fibras lentas, ¿ok? Incluso yo diría que para las zonas de altura, el nivel de fibras lentas es mucho más alto, porque vemos que algunos no tienen velocidad final, pero tienen una gran resistencia a un ritmo constante medio. Por decirlo, pueden durar patinando hasta 2 horas a un ritmo, pero apenas le hacen una aceleración, se salen. Se salen o terminan el trabajo o enseguida los meten en otra zona. Porque no tienen, porque su organismo tiene mayor número de fibras de contracción lenta. Pero también es importante decir y tener claro que el número de fibras o el tipo de fibra que tiene un deportista vienen destinadas genéticamente. O sea, genéticamente usted viene con fibras rápidas, con fibras lentas o con fibras mixtas, con fibras medias. Pero sí se está seguro de que la dirección que usted le ponga al entrenamiento cambia la cualidad metabólica de la fibra. Te explico, nosotros tenemos unas fibras intermedias, ¿ya? Nosotros tenemos unas fibras intermedias que pueden ser transformadas en oxidativas a glucolíticas. Entonces, si nosotros sabemos que todas las pruebas de resistencia en patinaje se definen con velocidad lanzada o con una aceleración máxima, nosotros necesitamos que este futuro fondista tenga posibilidades de rematar o tenga en su organismo forma de cubrir ese sistema aeróbico anaeróbico. Bien, como les mencionaba antes, es posible de que el patinador cambie dependiendo de cómo el entrenador direcciona una carga de una fibra a otra. No cambia la fibra, cambia la cualidad metabólica, ¿ya? Pero si nosotros sumamos entre fibras lentas, ¿ya? De fibras lentas a un mayor número de fibras glucolíticas, vamos a tener como soportar cambios de ritmo o aceleraciones dentro de la misma prueba. Aquí les había hablado, aquí tenemos una foto de Alex que dentro de su proceso de iniciación fue con el hockey. Como les decía, Alex tiene buena aceleración final, tiene capacidad aeróbica para el cambio de ritmo. Acá también tenemos una foto de 2 campeonas mundiales colombianas. Una es Alexandra Viva, la otra es Brigitte Méndez. Dentro de nuestra experiencia, tenemos que Alexandra Viva no es que sea rápida, pero la escuela básica de Alexandra en sus categorías menores fue de velocidad. Y Alexandra es campeona mundial en la prueba de eliminación. Y si no estoy mal, también en la prueba combinada. Lo mismo Brigitte Méndez. Brigitte Méndez, cuando era niña, ganaba pruebas de 300 metros, incluso podios donde le ganaba a Cecilia y le ganaba a la misma Jennifer Caicedo. Entonces, cuando se le direccionó el cambio, el entrenamiento a un trabajo de resistencia, pues ya sus fibras tenían, por decir, un reconocimiento anterior de ese tipo de trabajo. Y este trabajo de base le sirvió para poder mantener esos niveles de intensidad dentro de ese entrenamiento. Entonces, para concluir esta primera parte, si nosotros iniciamos el proceso de enseñanza
de los movimientos olímpicos en el momento esencial para una persona que no va a ser rápida, porque no sabemos, vuelvo y le repito, no sabemos si es rápida o no, pero vamos a partir del punto de vista que no sea rápido. Si nosotros desde un comienzo empezamos a hacer ese proceso de activación de esa fibra, cuando sea adulto el trabajo va a ser mucho más fácil y va a tener de dónde sacar este tipo de fibra o este tipo de producción de energía para este trabajo. ¿Ok? Entonces, este Alejandro Serrano, que para mí es un deportista con una gran capacidad aeróbica, para mí debe entrenar la velocidad todos los días porque pienso que él puede ser uno de los futuros campeones mundiales en las pruebas de resistencia en el Ecuador. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para el futuro fondista? Si nosotros iniciamos un proceso de integración de la fuerza desde la fase inicial, la ampliación de su porcentaje de las fibras de contracción mixtas en dirección a la contracción glucolítica. ¿Ok? Ese es el primer resumen que podemos definir de iniciar unos procesos tempranos de la enseñanza de los movimientos olímpicos en la fase adecuada. Ok, estamos bien. Pido un segundito para tomar un poco de agua y seguir con nuestra conferencia. Entonces podemos decir que hasta ahí concluíamos con el beneficio de la integración para el patinador de fondo. Repito, un beneficio. ¿Cuáles son los beneficios para el futuro patinador de fondo? Es que si inicia un trabajo de activación neural a tiempo, en un futuro podrá ampliar su porcentaje de fibras de contracción mixta en fibras de contracción glucolítica, aspecto que lo va a ayudar mucho en la parte final de la prueba. ¿Ok? Entonces, entrando a un segundo escalón, por decírselo así, de lo que es la consolidación de la fuerza en el proceso de este futuro patinador, nosotros, cuando tenemos categoría de formación y pasan desde los 11 a los 12 años, entramos en un periodo donde se aproxima o se avecina el pico de velocidad de crecimiento en estatura para los chicos, para los varones. A partir de los 12 años se da el pico de crecimiento en talla. O sea, no es que se da a los 12 años, es que a partir de los 12 años nosotros tenemos que empezar a controlar la edad del deportista cada 6 meses. Incluso algunos autores dicen que podría ser cada 4 meses, llevar ese control. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el estirón o ese pico de crecimiento en talla, se puede decir que nosotros ahí podemos iniciar un plan con sobrecarga sobre ese patinador, ¿ya? No es que nosotros no podamos iniciarlo antes, pero ya estamos hablando de no es que no podamos iniciarlo antes, pero ya hablamos de los requerimientos que tiene el tipo de fuerza anterior, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos control de este pico y crecimiento y talla, nos vamos a dar cuenta al preciso momento donde se le produce el estirón o el desarrollo en el crecimiento vertical o la estatura al patinador. Y de ahí nosotros debemos iniciar. Como ya traemos la enseñanza de las técnicas, como nosotros traemos un proceso técnico de los movimientos olímpicos, de la sentadilla, del press de banca, todos los movimientos auxiliares que ustedes han enseñado entre los 7 a los 10 años, ya toda esa técnica que nosotros utilizamos durante ese tiempo, cuando nosotros identificamos el pico de crecimiento en talla, vamos a utilizar, ya no vamos a enseñar, ya vamos a empezar a hacer un proceso de consolidación de la fuerza o un proceso de desarrollo de la fuerza ya a través de la sobrecarga. Algo que tenemos que tener
siempre claro y muy importante que el entrenamiento con sobrecarga o con pesa lo tiene que dirigir un profesional en esta materia. Porque las lesiones que se presentan en los niños, en los gimnasios, es por desorden o por indisciplina o por mal uso del implemento, más no porque lo lesiona la carga de entrenamiento. ¿Ya? No hay ningún programa que demuestre que las pesas no dejan crecer. No hay ningún programa, porque para usted demostrar que las pesas o que el entrenamiento con sobrecarga no deja crecer, tendría usted que coger un patinador todos los días y entrenarle fuerza máxima a los 12 años. Y eso es lesionarlo de por vida. Entonces, eso no es lo que vamos a hacer. Entonces, es importante que tengamos esto claro. El proceso de consolidación de la fuerza se realiza después en el varón, después que tiene su pico de crecimiento en talla. No se supone de que ya venimos de una fase de enseñanza. Ya le enseñamos al niño los movimientos olímpicos. Ahora le creo un programa de desarrollo. ¿Ok? Con las damas, no. Con las damas no se, con las niñas no se ve ese cambio en estatura, pero con las niñas tenemos un momento biológico que es su primer ciclo menstrual. Una vez las niñas tienen su primer ciclo menstrual, empieza para ellas la consolidación de los factores de fuerza. Enseguida empieza ese proceso de enseñanza con sobrecarga para las niñas. Es lógico y por algunas experiencias, más que aquí tenemos profesoras damas, es que enseguida a las niñas no se les regula su ciclo, ¿no? Yo pienso que después de 1 o 3 o 4 ciclos, a algunas se les regula. Por eso también es importante que ese proceso de fuerza tenga en cuenta esa regulación de ese periodo, ¿ya? Cuando el periodo está bien regulado, por decirlo así, es donde se inicia como el verdadero proceso ahí para ella. Bueno, con respecto a la mujer, su ciclo menstrual es una orientación para el tipo de carga que utilizamos. Sabemos que es difícil orientar un programa de entrenamiento para las damas pensando en su ciclo menstrual, porque de pronto eso le puede ocurrir en la competencia fundamental. Pero sí es bueno tener en cuenta que cuando las niñas están en ese proceso, tienen mucha pérdida de sangre y por lo mismo se les baja la hemoglobina. Entonces, la alimentación de esa semana donde se presenta ese ciclo debe ser diferente y las cargas aplicadas también pueden tener a consideración para ellas ese tipo o ese ciclo en que ellas están. Ok. Entonces, hablando ya del patinador desarrollado o de un patinador de selección, hablando de la óptima ganancia de fuerza o la optimización de la ganancia de fuerza, les voy a presentar un ciclo de trabajo de 8 meses que no es una receta ni es una guía exacta de cómo se debe entrenar la fuerza para un fondista, pero sí que tiene unos parámetros que se pueden establecer y cumplir ya el entrenador. Sabemos que todos los planes de entrenamiento van a ser diferentes porque el plan de entrenamiento es el pensamiento de un entrenador. Cuando un entrenador planifica lo que está pensando. Por eso es que 2 planes de entrenamiento nunca van a ser iguales, porque lo que está plasmado ahí es el pensamiento del entrenador. Por eso les digo que esto no es una receta a seguir, sino es unos principios de cómo se debe desarrollar la fuerza para un fondista. ¿Ok? Tenemos la adaptación anatómica. Bueno, y desde aquí también nos vamos a regresar un poco hacia el otro escalón de transición y pregunta. Tenemos que el primer mes, una vez se termina el mundial, una vez acabado el mundial, que nosotros entramos en ese proceso de descanso, entra un periodo de adaptación anatómica. ¿Qué se hace en este proceso de adaptación anatómica? Se fortalecen todos los puntos anatómicos débiles del patinaje.
En este caso, para el fundista sería desde los tibiales, los aductores, la espalda baja y todas las lesiones que se presentaron durante esa temporada. Y si de pronto, por X o por Y motivo, tiene una descompensación en su cuerpo, quiere decir que de pronto tiene más desarrolladas las piernas o los miembros inferiores, entonces tratar de hacer un trabajo compensatorio con los miembros superiores o buscar la manera de compensar la fuerza entre el miembro inferior izquierdo y el miembro inferior derecho. O refortalecer las lesiones que se presentaron durante la temporada. Entonces, estas 3X indican de que durante ese mes este objetivo se va a realizar 3 veces por semana. Ya en el segundo mes, hablando de que la temporada está en marcha, podemos incluir a esa adaptación anatómica una sesión de fuerza máxima. Cuando nosotros hablamos de fuerza máxima, no estamos hablando netamente de cargas máximas, no siempre. Los límites de fuerza máxima están dentro del 80% hasta el 100% de las capacidades del deportista. Entonces, no siempre la fuerza máxima se está entrenando cuando tenemos carga de 90-95%, no. Una vez nosotros entramos en trabajos con cargas que superan el 80% de una repetición máxima, por ejemplo, en el ejercicio de sentadilla, estamos diciendo de que ese deportista está empleando cargas, está empleando o está desarrollando su fuerza máxima para esos miembros. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo tengo acá fuerza máxima, pero en la experiencia nosotros no hemos utilizado más del 85% de la fuerza o de las capacidades, de las posibilidades de fuerza con un patinador fundista. O sea, es raro que nosotros dentro de nuestra planificación tengamos a un fundista entrenando al 90%, ya sea que sea demasiado lento y nosotros necesitamos desarrollar una hipertrofia o una ganancia muscular que nosotros en un futuro podamos transformar en fuerza explosiva. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que al siguiente mes nosotros hacemos 2 sesiones de fuerza máxima y hacemos una sesión de resistencia a la fuerza. En el cuarto mes seguimos vinculados con una sesión de fuerza máxima que incluso la podemos dejar todavía en niveles del 80% porque es mantenimiento, y ya empezamos a desarrollar una resistencia a la fuerza un poco más específica utilizando las cuestas, utilizando los bancos pliométricos. Ya eso lo mantenemos entre el cuarto y el quinto mes. Una vez ya, nosotros sabemos que, por ejemplo, a los compañeros que tienen su planificación, que están presentes, que tienen que planificar en base al calendario colombiano, que ahí están presentes las competencias que ustedes tienen. O sea, lo que hay que buscar el espacio, pero ahí se tienen en cuenta. Esta es una programación que podemos estar fijada directamente al Campeonato del Mundo. Entonces, para nosotros la fuerza específica es la resistencia a la fuerza explosiva, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de fuerza explosiva, hablamos que, o la literatura indica, de que se están utilizando cargas entre el 60 y el 70%. Entonces, con un número de 6, de 8, hasta 10 repeticiones de ese 60%. Pero si nosotros lo que queremos es una resistencia de fuerza explosiva, entonces necesitamos aumentar el número de repeticiones en esa zona. O sea, si yo estaba trabajando una transferencia para un velocista de 6 repeticiones de salto rodillas al pecho, de 6 repeticiones de cargada al 60%, con el fundista voy a hacer, con ese 60%, 15 repeticiones, y con eso estoy trabajando la resistencia y la fuerza explosiva. Algo muy importante que nosotros utilizamos son los chalecos lastrados. Nos gustan mucho los chalecos lastrados porque los chalecos lastrados pueden ir en el momento de la prueba. Algunas personas utilizan paracaídas, pero sabemos que los chalecos lastrados nos permiten darle una orientación a la intensidad del entrenamiento.
sea, esa carga que utilizamos en ese momento. Entonces, para resumir, muchachos, cuando nosotros tenemos deportistas que se encuentran en esa fase de consolidación y que ya pasaron ese pico de crecimiento en estatura, ustedes ese año lo pueden mantener en el 80%. Ya hablamos que el 80% es el primer nivel de la fuerza máxima. ¿Cómo lo vamos a mantener todo el año? Nosotros le hacemos un primer test. Le hacemos un primer test a ese deportista. Se le saca su 80% y luego se le hace su programación. Luego de realizar un test, si el deportista estaba levantando 40 kilos, realizó su test y mejoró 10 kilogramos, o sea que levantó 50 kilos, no es que va a trabajar con 50 kilogramos, se le saca el 80% a ese 50 kilogramos y se mantiene haciéndole un trabajo de base de fuerza a ese deportista, en ese 80%. Algunos autores dicen y algunos profesores experimentados de pesa olímpica dicen que mantienen todo el año a su deportista. Eso es para deportistas de levantamiento que mantienen todo el año a sus deportistas de este tipo o de esta edad en el 80%. Lo único que hacen es controlar y vuelven y cambian ese 80% y siempre está mejorando la fuerza. El deportista siempre está mejorando la fuerza. ¿Ya? Entonces, muchachos, hasta acá doy por terminada la conferencia. Entonces le doy paso a Gabriela y Angélica a ver cómo podemos interactuar y compartir con nuestros compañeros y saber qué tan productiva o de agrado fue esta conferencia para ellos. Un espacio para todos los entrenadores que desean pueden hacer preguntas. Sí, claro. Sí, no hay problema. Michael. Gracias, profe. Para manejar mejor, no sé, ¿quién desea preguntar primero? Papi, ayúdame a mantenerme otra vez como teníamos. Para quitarlo y volver con la conferencia. Ellos ven tu baño. Sí, no importa, ya vamos a la conferencia. ¿Me pueden, el que desea hacer una pregunta ahora? Que ellos no ven tu presentación. No, sino ya para ver quién me pregunta. Quiero ver quién me pregunta. Normal. ¿Quién te va a preguntar? Sí sé de qué está hablando. No lo veo. Ahí está. Gaby, sí, hay alguien pregunta. Sí. Ahí hay una persona que está levantando la mano. Sí, siga, por favor. Buenas tardes. Siga. Mi nombre es Alex Pujante. De verdad que, Gabriela, muchas gracias por la oportunidad de contar con este señor que es uno de los que nos tiene hacia nosotros aquí en este proceso de desarrollo deportivo de muchas generaciones acá en Colombia. Solamente agradecerle al profe Orlando por todos esos procesos que nos está ayudando acá. Solamente yo tengo una preguntita, que es la que, como alcancé a llegar tardecito, no alcancé a oír la primera outreach, porque me parece muy interesante y muy importante el proceso cuando estamos en la parte de la glucosis. Eso es lo que me interesa, porque tú sabes que con Alex lo que hicimos el proceso, lo que hiciste con el proceso de esa transformación, es importante porque se rompió unos paradigmas que Alex podía trabajar solo y sí logramos. Entonces me parece importante que me ayudes con ese tema. Negro, no entendí bien la pregunta. Hablaste corto, pero no entendí en sí la pregunta, ¿no? ¿Qué parte quieres que repita? ¿Qué parte? Disculpe. En la parte de la transformación, no es la transformación, exacto, no es la transformación de la fibra como tal, sino el proceso
prestación, por decirlo así, de activar rápidamente sus neuronas por el trabajo que se hizo anteriormente. Ahora, bueno, o sea, se está demostrado científicamente que la fibra no cambia, ¿verdad? Que cambia es su calidad metabólica. Entonces, está demostrado que si tú orientas el trabajo hacia la velocidad, esas fibras mixtas que tiene el organismo, que en este caso podemos decir que es casi un 5% del número de fibras que tiene el deportista, ese 5% se podrían direccionar y él lo utilizaría en un futuro se podría direccionar a fibras glucolíticas, ¿ya? Gracias a ese trabajo que se hizo anteriormente. O sea, que se hizo un deportista que no tuvo experiencia de velocidad, que no tuvo ese proceso de enseñanza en su infancia o esa estimulación neural que ya hablamos anteriormente y lo sometas a un trabajo de velocidad y que él retuvo esa base anteriormente, ¿ya? O sea, por eso hablo de la importancia de que ese trabajo sea inicial. O sea, hablando de tu caso, Al asimila muy bien las cargas anaeróbicas porque la base de él siempre fue eso, ya anaeróbicamente, dentro de su, cuando tú lo tenías jugando hockey o si no hacía las habilidades con patinaje, pero siempre eso es la base para la escuela. O sea, si yo estuviera en la altura, mi escuela, todos los ejercicios tuvieran una parte explosiva, porque eso es lo que me va a garantizar de que si ese fondista no es rápido, me va a permitir que yo, cuando yo le entregue la velocidad, que él sea adulto, tenga una mejor prestación. ¿Ya? Entonces, es el beneficio que va, la facilidad en la transformación de la fibra es el beneficio que él va a obtener de ese trabajo que se hizo en la fase de iniciación. ¿Ya? Pero vuelvo y te repito, o sea, es la dirección que también se somete, que se somete al organismo. Ya está demostrado que científicamente que las fibras no cambian, sino la capacidad, la calidad cualitativa de esa fibra como tal. Sobre todo las fibras mixtas, ¿no? Estamos hablando de la fibra mixta, que a esa que le damos la dirección. Ok. Tenemos alguien que quería preguntar también, me decía por el chat. Sí, buenas tardes. Orly, es Elfo. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo has pasado? Bien. Orly, la pregunta, no sé de pronto cómo plantearla, pero voy a intentar decirla para ver si de pronto usted la agarra, porque como tal pregunta es como un consejo de su parte en cuanto a su experiencia hacia nosotros los que estamos incursionando este tema de los entrenadores de la nueva generación, podría decirse. Yo entiendo a la perfección toda la temática en cuanto a planificación, aspectos que se deben tener a la hora de tener etapas de formación con los niños y esa cuestión, pero yo quiero que usted nos comparta a nosotros los entrenadores jóvenes, ¿sí? Que indiferentemente tengamos o no tengamos la experiencia que de pronto otros o algunos poseen por su experiencia en cuanto a años en procesos y investigaciones, etc. Lo digo porque porque es algo que nunca tocamos los entrenadores. Nosotros sabemos que para llegar a alto rendimiento y para poder tener un prospecto como de pronto usted lo hizo con Alex Pujabante y con otros prospectos que usted llegó a tener y llegó a hacer, yo creo que usted se basó a la experiencia que algunos le aportaron. Entonces, yo quiero que usted nos diga qué nos aconseja a nosotros que estamos trabajando con niños, que estamos formando niños, aparte que estamos formando niños, estamos guiando seres humanos. ¿Cuál fue su experiencia? Y por medio de su experiencia,
que yo quiero que nos dé su mejor consejo, que cuál es la mejor manera para poder sobrellevar esos prospectos a futuro, enfocándonos más en las metodologías o en la pedagogía, o de qué manera, o sea, para poder yo, digamos, en unos 15 años tener 10 Alex Pujabante, como de pronto usted logró hacer ese prospecto con Alex, porque yo recuerdo que usted empezó con él cuando... Pero allá todos, no, que nosotros somos fundistas, con mayor razón. Y era lo que yo le quería demostrar, que independientemente que usted, su papá es fundista cuando competía, o yo vivo en Bogotá, o vivo en Quito, o vivo en Cuenca, el entrenamiento de la velocidad tiene que ser uno de los primeros objetivos en la etapa de iniciación del niño, porque eso te va a garantizar, cuando te hablo de la velocidad, también te hablo de la habilidad y de la agilidad. De la agilidad, oíste, no solamente de eso, no solamente de la velocidad de desplazamiento, para que me entienda, puede ser velocidad en todas las direcciones, ¿ok? Entonces, para la segunda parte, y es aquí